En esta presentación vamos a hablar sobre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Este es el último paso de la respiración celular. Ya se habló de la glucólisis, del paso de piruvato a acetil-CoA y del ciclo de Krebs. Así se producen 10 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAT-H2. Estas moléculas son altamente energéticas, pero se tienen que transformar en ATP, que es el modelo de cambio energético dentro de la célula. Este proceso de transformación de estas moléculas y de conseguir que generen ATP se realiza a través de esta cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Vamos a comenzar explicando el significado de cada palabra para entender el concepto. La palabra cadena se refiere a eslabones entrelazados entre sí. Habla de transporte, es decir, un paso a través de esa cadena de un sitio hacia otro. Y lo que se va a transportar serían los electrones. Estos electrones van a proceder del NAD y del FAT-H2. Luego, analizando la palabra fosforilación oxidativa, se refiere a oxidación, o sea que se va a ceder electrones. Estos electrones se habrán cedido del NADH y FAT-H2. Habrá sucedido una oxidación de estos, una cesión de electrones que se irán desplazando de un sitio a otro a través de esta cadena. Y la palabra fosforilación es la adición de un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra molécula. Si en este proceso queremos formar ATP, en este último paso habrá una fosforilación de ADP, que se le incorporará un fosfato y se producirá un ATP. Ahora lo que vamos a hacer es, a través de un gráfico, analizar este proceso paso a paso. Como vemos acá, tenemos una mitocondria que tiene esta forma alargada, que contiene una matriz en su interior en la que se produce el ciclo de Krebs. Después tiene, como ven, una membrana interna y una membrana externa. Y entre las dos membranas interna e externa hay un espacio intermembranoso mitocondrial. En la membrana interna tiene una forma rugosa que serían las crestas mitocondriales, que estas permiten que haya más espacio y que ahí se pueda incrustar o estén incrustadas esa serie de estructuras que sería de eslabones dentro de la cadena de transporte de electrones. Estos eslabones son complejos proteicos. Entonces, lo que nos interesa es centrarnos en la membrana interna en donde están esos complejos proteicos. Entonces, los complejos proteicos que intervienen en la cadena de transporte de electrones son: en primer lugar, el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa. Después tenemos el complejo 2, o también llamado succinato deshidrogenasa, que participa en el ciclo de Krebs. Después veremos que será el único de ellos que no bombea protones hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Después tenemos el complejo 3, o citocromo BC1. Luego sigue el complejo 4, o también llamado citocromo oxidasa. Entonces, estos son los principales complejos proteicos que intervienen dentro de la cadena de transporte de electrones. Pero también
hay otros elementos que son importantes, como por ejemplo la coenzima Q10 o también conocida como ubiquinona. Otro elemento importante puede ser el complejo citocromo C. Después, otra estructura que también es muy importante es el complejo de la ATP sintasa, que, como su mismo nombre lo indica, es la que terminará produciendo el ATP en el proceso final. Este proceso empieza cuando el NADH se oxida al NAD+. Y cede 2 electrones. Ya dijimos que oxidación es ceder 2 electrones al complejo NADH, deshidrogenasa. 2 electrones van a ir transportándose a través de estos complejos. Pasará ante la NADH deshidrogenasa al coenzima Q10. Pasará hasta el complejo 3, después por el complejo citocromo C. Y llegará al complejo 4 y acabará en la matriz mitocondrial. Y lo que ocurrirá es que al final se unirá a media molécula de oxígeno y a 2 protones y acabará produciendo agua. El oxígeno que utiliza es el oxígeno que procede a la ventilación pulmonar. Es el oxígeno que necesitamos para que participe en esta serie de procesos. El transporte de estos electrones de unos complejos a otros, de unas estructuras a otras, se produce porque cada complejo tiene más afinidad por los electrones que el anterior y por eso va produciendo ese transporte. Conforme los electrones van pasando a través de estos diferentes complejos proteicos, se va produciendo un bombeo que es de moléculas de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso mitocondrial, es decir, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, entre la membrana interna y externa de la mitocondria, de forma que va a ir habiendo un gradiente de protones electroquímicos entre ese espacio intermembranoso y la matriz. Su espacio intermembranoso, al tener protones, será más ácido. Recordemos que los hidrogeniones indicaban que aumentaba la acidez. Entonces, el complejo 1 bombeará 4 protones. El complejo 2 es el que participa en el ciclo de Krebs y no bombeará ningún protón. El complejo 3 bombeará 4 protones. Y el complejo 4 bombeará 2 protones. Esto quiere decir que a partir de un NADH se bombea 10 protones de matriz mitocondrial hacia el espacio membranoso intermitocondrial. En el caso de FeADH2 pasa algo similar. Lo que ocurre es que el FeADH2 se oxida a FeAD+, y cede 2 electrones al complejo 2, al succinato de deshidrogenasa. Y siguen el mismo proceso que los que procederían de la NADH, de forma que también se bombean protones, pero como no participa el complejo 1, sino que solo participa el complejo 3 y 4. En este caso, un FeADH2 solo bombeará 6 protones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que durante el transporte de los electrones a través de los complejos proteicos, este paso de electrones va liberando energía y esa energía permite que el complejo bombeen protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermitocondrial. Se vayan acumulando ahí y se produzca un gradiente electroquímico entre ese espacio intramembranoso y la matriz mitocondrial. Estos protones vuelven o quieren volver como si fuera una goma que se estira y la sueltas,
y vuelve otra vez a la misma posición. En este caso, ¿cómo vuelve a la misma posición? A través de un complejo llamado ATP sintasa. Es el que permite que vuelva otra vez los hidrógenos a la matriz. Y mueve una estructura, algo así como si fuera una turbina, que es la que genera energía, y la que hará que se vayan generando ATPs, es decir, que se vayan fosforilando ADPs que van adquiriendo fosfatos y se producen ATPs. Entonces, cada 4 protones o hidrogeniones que pasan a través de la ATP sintasa hacia la matriz mitocondrial se genera un ATP. Es decir, 4 protones, un ATP. Entonces, si hacemos el cálculo, veremos que un NADH genera 2,5 ATP. Un FADH2 genera 1,5 ATP. En el primer caso es porque dividimos 10 entre 4 y en el segundo dividimos 6 entre 4. Quedan 10 hidrogeniones que bombeaban NADH y un FADH2 que bombeaba 6 hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Entonces, esta equivalencia de un NADH en 2,5 ATP y un FADH2 1,5 ATP es la que ahora se indica, pero hay que tener cuidado porque hay textos con las cifras antiguas de un NADH que genera 3 ATP y un FADH2 que genera 2 ATP. Ahora se ha visto que esto no es exacto y que es algo menos.